Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Doña Alicia Rubio, muy buenos días. Pues muy buenos días. Encantada Bueno, de estar doña aquí. Alicia Rubio es la autora de un libro, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, dedicado al tema de la ideología de género y que ha levantado una gran polémica. De hecho, creo que me intentaron ustedes presentarlo en San Fernando de Henares. No, fue en San Fernando, Cádiz. Perdón, San Fernando, Cádiz. Y hubo algún problemilla, ¿no? Sí, porque, bueno, es que el problema del libro es que dice la verdad. Y entonces la verdad es políticamente incorrecta. Y sí que tuvimos allí en San Fernando, pues, primero un intento de censura previa, que no nos dejaran el centro público. El ataque era por parte de un colectivo feminista. Nos dejaron el centro público porque somos ciudadanos, le pese a quien le pese. Y entonces hubo vino gente... no con demasiadas malas intenciones, afortunadamente, pero por lo menos para cuestionar todo, sin mucho éxito. Y además luego salieron una serie de informaciones diciendo que se había presentado un libro machista y homófobo, bueno, gente además que no lo ha leído. Y bueno, y se ha perseguido el libro y se dice que no se vuelvan a dejar centros públicos a personas como yo. ¿El libro es que es machista, doña Alicia Rubio? Pues no, porque yo no soy machista. Entonces, ni es homófobo porque yo no soy homófoba. El libro dice la verdad. Entonces, pues claro. De todas maneras, estos colectivos solamente intuyen que puede ser molesto el libro porque leerlo no lo han leído. Es simplemente esa especie de censura del desconocimiento. La censura previa, es decir, todo lo que no vaya de acuerdo con los dogmas de lo políticamente correcto tiene que ser, de entrada, silenciado. Si no es posible silenciarlo, descalificado. Y ya está, ¿no? Bueno, ¿la ideología de género qué es exactamente? Pues es que es un constructo doctrinal que pretende que no somos hombres y mujeres, sino que somos, una especie de ente neutro y que poco a poco nos vamos construyendo. Entonces, toda la primera parte del libro... O sea, que los hombres y mujeres realmente nacen pues mentalmente iguales, pero luego es la sociedad la que con su adoctrinamiento, la que los transforma en hombres o mujeres, ¿no? Sí, básicamente. Eso es básicamente la ideología de género. Sí. Y la primera parte del libro pues simplemente desmiente eso, que no tiene ningún sentido, porque esos roles sociales provienen de roles biológicos y lo mismo que las sociedades queremos una igualdad en dignidad y derechos del hombre y la mujer, la biología no tiene ningún interés en que haya igualdad. La biología es discriminatoria porque ha puesto roles diferentes en dos seres sexuados para que tengan funciones diferentes. A partir de ahí, en realidad, hombres y mujeres naturalmente somos físicamente diferentes para hacer unas funciones diferentes y además somos mentalmente diferentes porque las hormonas que irrigan nuestro cerebro son diferentes. Entonces nos encontramos con que esas diferencias biológicas y de roles biológicos hacen que tengamos comportamientos, intereses, gustos, deseos, capacidades diferentes. Y la ideología de género niega todo esto. Es verdad que somos también una parte, es decir, somos biología y somos cultura. Somos capaces digamos que la de ideología variar eso. de género parte de algo que es cierto, es decir, hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, pero luego de ahí deja la última parte y dice hombres y mujeres somos iguales. Oiga, no, hombres y mujeres no somos iguales por la sencilla razón de que dos hombres no son iguales entre sí, dos mujeres no son iguales entre sí y los hombres y las mujeres pues tienen una serie de diferencias. Lo cual no quiere decir que no sean iguales en derechos y obligaciones. Eso es otra cosa completamente distinta. Pero de ahí inferir que es que los hombres preferimos lo que preferimos porque la sociedad nos ha educado así. O sea, mire, no. O sea, hasta cierto punto la sociedad tiene influencia. Otra parte es la biología, ¿no? Que hace que los hombres, pues para empezar, seamos mononeuronales a diferencia de las mujeres. bueno, polineuronales, pero utilizándolo, en fin, de otra manera. También tenemos nuestros encantos, eso hay que reconocerlo, no tanto como... No, pero es que realmente, vamos a ver, el problema de la ideología de género es la cuestión de que seamos iguales en derechos e en dignidad. Al fin y al cabo es una creación social loabilísima y con la que no puedo estar más de acuerdo. Pero, sin embargo, el problema es que esa igualdad en derechos y dignidad se pretende aplicar a la biología. Y entonces, al final, hemos llegado a un momento en el que para intentar
digamos, acallar la biología, se están haciendo leyes discriminatorias y nos están haciendo desiguales en dignidad y derechos, que es al final a lo que vamos todas las leyes de género, en la que están creando castas superiores, castas inferiores, están restando derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos humanos fundamentales a una parte de la población para intentar, por ejemplo, ahora mismo los hombres ya tienen menos derechos según las leyes que las mujeres, porque hay leyes discriminatorias que, para empezar, presuponen la culpabilidad en lugar de la inocencia, como manda un Estado de Derecho en determinadas circunstancias, ¿no? Efectivamente, es decir, eso es una creación de la ideología de género, la famosa Ley Integral de Violencia de Género, que es una de las grandes vergüenzas, desde luego, de todos los gobiernos que no la han erradicado y que además ahora la van a endurecer, en la que el hombre no tiene presunción de inocencia. Además hay inversión de la carga de la prueba. El hombre es culpable genético, todo hombre es un maltratador en potencia, es así más o menos como... Y en el momento en que una mujer lo acusa de maltrato, pues simplemente se le ha activado la capacidad de maltrato. Fíjese usted la curiosa contradicción. Es decir, la ideología de género dice, no es que los hombres y las mujeres sean iguales en derechos y obligaciones y en dignidad, sino que los hombres y las mujeres son efectivamente iguales. Y entonces una de las primeras cosas que hacen es meter una ley donde a los hombres se los trata penalmente distinto que a las mujeres. Dices, oiga. Sí, por eso no tiene sentido, porque realmente, es una ideología que no busca la igualdad, ni busca el bien de la mujer, ni ahora que está empezando el tema de los lobbies homosexualistas, tampoco busca el bien del homosexual particular. En realidad lo que buscan es dinero y privilegios para determinados colectivos. Se mueve mucho dinero en ese mundo. Muchísimo, muchísimo dinero. No nos podemos imaginar la cantidad de dinero que se mueve. Pero es que además se mueve supranacionalmente también, nacionalmente y supranacionalmente. Al final resulta que esto es un enorme negocio en el que sitios, es decir, organismos como la ONU y ahora la Unión Europea están metidos totalmente en esta ideología, en intentar imponerlo. Y la cuestión consiste en que los países dan dinero para unas políticas que suenan muy bien, de empoderamiento de la mujer, de no discriminación del lobby LGBTI, una serie de cosas que luego revierten y tienen que invertirlas en ese tipo de políticas y lo que tienen son... benefician es a los activistas profesionales. Sí, tienen redes clientelares y luego además también, por ejemplo, otra de las grandes cosas es los dinerales que se gastan en medios que simplemente lo que hacen es comprar medios. Es decir, los poderes públicos hacen una serie de campañas absolutamente innecesarias. Bueno, primero se crea una alarma social, que puede ser la violencia contra la mujer, y se oculta totalmente la violencia sobre el hombre. De hecho, ya no hay estadísticas sobre hombres muertos a manos de las mujeres, no hay estadísticas sobre hombres que se suicidan en procesos de divorcio precisamente por la injusticia de las leyes que les perjudican. Se oculta un montón de cosas y solamente lo de la mujer es lo importante. A partir de ahí se hacen una serie de campañas, se crea una alarma social. Pero mire, la situación es, resulta que cambiamos las leyes de tal forma que al hombre le consideramos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, invertimos la carga de la prueba. Por tanto, rompemos la igualdad constitucional ante la ley de los dos sexos. Estamos cometiendo una injusticia atroz. Estamos haciendo la negación del Estado de Derecho. Dices... Y es que encima tampoco se logra con eso acabar con la violencia contra la mujer, porque de hecho el número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas no ha descendido, a pesar de haber aprobado estas leyes tremendamente injustas. O quizá habría que decir, precisamente porque aprobamos leyes injustas, no nos dedicamos a resolver el problema como deberíamos resolverlo, que a lo mejor es de alguna otra manera, ¿no? Más medios policiales, más apoyo previo, etcétera, etcétera. Más estudio de la casuística en la que ha sucedido ese crimen, porque claro, si nosotros nos dedicamos a pensar que es el hombre, porque se siente superior, el que mata a su mujer sin más, no estamos buscando la causa última, que puede ser, por ejemplo, personas con esquizofrenia que no se toman la medicación, alcoholismo, determinadas cosas que no se miran porque es que además hay una serie de decálogos que aparecen en el libro, en la parte de la violencia de género está bastante bien explicada, esos decálogos prohíben terminantemente mencionar cualquier cosa que pueda sonar a disculpa para el varón. Y no es que sea disculpa, ni agravante ni atenuante, es que es un hecho. Si esas personas resulta que convivían y él era un esquizofrénico y no se tomaba la medicación y al final acaba matando a la mujer, la presunción de que es de género, el crimen, no es cierto. Y luego además está el tema de las famosas denuncias falsas. Es tremendo, o sea, se niegan, y es que además se niegan con toda desfachatez, cuando realmente el porcentaje de hombres que salen absueltos,
porque la inmensa mayoría de las veces es que no hay quien mantenga esa acusación porque se ve que es manifiestamente falsa, es que oscila por el 87%. Entonces, ¿esas personas qué pasa? ¿No son falsos acusados? Esas personas que han salido a sueltas. Por no mencionar la picaresca, por ejemplo, siempre recuerdo el caso de la red que desmanteló la Guardia Civil hace, creo que fue un par de años, en Andalucía, de gente que se dedicaba a, para regularizar a inmigrantes, ponían falsas denuncias de violencia de género, porque eso llevaba aparejado inmediatamente la regularización de la denunciante. Bueno, que tenían montado ahí un chiringuito aprovechando la ley de violencia de género con el único objeto de, cobrando, por supuesto, regularizar a inmigrantes ilegales. Y dices, oiga, estamos dando pie a una serie de picarescas que al final son demenciales y que al final impiden que los recursos se dediquen a proteger a las mujeres verdaderamente maltratadas. Sí, es que claro, es que al fin y al cabo esto es un negocio. Esto no pretende de ninguna manera defender a la mujer maltratada. Y a la mujer ni pretende reducir el número de muertes, pese a que lo digan, porque realmente no se ha reducido ni por estos sistemas se va a reducir. O sea que, y luego además también pues la subida ahora se pretende subir ese dinero que se da durante 11 meses, salga absuelto o no el presunto maltratador. En muchos casos es la causa de las numerosas digamos denuncias falsas recurrentes, porque cada vez que vuelven a denunciar parece ser que les vuelven a dar ese dinero. Es que esa otra picaresca también está constatada. Claro. Gente que presenta una denuncia, cobra la ayuda correspondiente, luego la retira, luego la vuelve a presentar, etcétera, 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 y con eso pues se saca un dinerillo. Oiga, pues eso es una vergüenza, porque de nuevo los recursos no van a proteger a las verdaderas mujeres maltratadas. No van ni se ayudan ni realmente, claro, si es que se quedan sus expedientes entre miles y miles y miles de falsas denunciantes a las que se les ha recomendado de forma instrumental que denuncien a sus maridos para conseguir unas mejores condiciones de divorcio. Bueno, el libro es mucho más amplio, tampoco tenemos, es decir, entra en todas las cuestiones ideológicas, en todas las cuestiones biológicas, de todas las cuestiones políticas, adoctrinamiento en los colegios, etcétera. Pero bueno, desafortunadamente tampoco tenemos más tiempo. Les recuerdo los datos del libro. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Subtítulo para entender cómo nos afecta la ideología de género. Autora Alicia Rubio. Y bueno, pues ¿lo va a presentar usted en Madrid próximamente en algún sitio? Pues hice una presentación, pero me están pidiendo de gente de distintos barrios que lo presente en centros públicos, entre otras cosas para demostrar que hay una parte de la población que tenemos derecho al uso de los centros públicos, una parte de la población que queremos entrar al debate sobre estos temas, que estamos dispuestos a debatir con las personas que nieguen una serie de cosas que se dicen en el libro y sí, me gustaría publicarlo, presentarlo y que la gente viniera y además que la gente lo lea y venga a opinar, porque es que es un tema que nos está afectando muchísimo, muchísimo. Es decir, hasta tal punto que por ejemplo, en los famosos acuerdos de las FARC resulta que hay un montón de peticiones de temas de ideología de género que no tienen nada que ver con la paz. Sí, eso es decir, uno de los aspectos más sorprendentes del acuerdo de paz con las FARC en Colombia. Metían lo de la ideología de género, me parece que estaba en 143 veces en el acuerdo, se lo mencionaba el asunto de la ideología de género. Y ¿qué tiene que ver todo esto? ¿No? Porque es que esto viene, ya digo, que viene de organismos supranacionales y que además nos están quitando, que se ha hablado aquí en este programa, de la pérdida de capacidad de decisión de los pueblos. Pues efectivamente, una de las cosas que está sucediendo, aquí en España se nos maceró mucho y se nos manipuló mucho, pero lo cierto es que en otros países se les está metiendo la ideología de género sin haber macerado a la población previamente, y entonces se ve cómo la población se manifiesta y no les hacen ni caso. Vale la pena leer el libro. Venga, pues ahí queda hecha esa invitación a la lectura del libro de doña Alicia Rubio. Muchas gracias.